En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Vamos a entrevistar al sociólogo y analista político Alan Salinas. ¿Cómo estás, Alan? Muchas gracias por la invitación, Santiago, y encantado de estar en tu programa para hablar de algo que realmente me apasiona a mí, que es el tema de la política. Por supuesto, Alan. Cabe decir que también eres columnista en el diario El Reporte. Falta que nos entere más textos. Últimamente te has perdido un poco. Además, hay que leer a Alan porque es un estudioso. Eres profesor en San Marcos también de ciencia política, ¿no, Alan? Sí, soy docente universitario y, bueno, me dedico también, dentro de unos meses sale un libro mío en la que estoy abocado y justo, si me permites, dentro de la Cuéntanos. análisis de la coyuntura, ahí poco ya usaré algunos términos que está dentro de mí, dentro del libro que yo voy a sacar, ¿no? Dinos de una vez mejor cuál es el nombre de este libro y más o menos de qué va y después entramos inmediatamente a la coyuntura. El título, ahorita estoy ya en la fase final para entregar a imprenta. No le he puesto título todavía, pero lo que yo hablo es sobre minorías activas. Y actualmente nos encontramos en una situación de alta fragmentación política, alta volatilidad electoral, es decir, hay gente en su mayoría en el Perú que vota sin discriminación ideológica por un candidato de izquierda, así como por un candidato de derecha sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces tenemos ese panorama, pero también tenemos un panorama que se vincula ya no a los grandes partidos ni movimientos sociales, sino a pequeñas organizaciones. Entonces, mi trabajo consistió en estudiar lo que sucedió en el norte del Perú a nivel subnacional, ¿no? A nivel regional, mejor dicho. En el norte, ¿qué regiones específicamente? Del 2002 al 2014, ¿no? Me he centrado básicamente en Cajamarca, que ha sido donde encontré yo bastante líneas o características que dieron básicamente aporte a mi hipótesis, ¿no? En la que yo sostengo que las minorías activas, que los grandes partidos se han convertido en minorías activas, los grandes movimientos sociales se han convertido en minorías activas, y esto permite explicar un poco la llegada de Pedro Castillo al gobierno, en una situación de colapso partidario, en una situación de crisis política de los 21 años de democracia que tenemos en el Perú, producto de una serie de eventos. La corrupción de Odebrecht fue una de esas. Luego el caso del Vacunagate. Pudimos advertir que estas minorías, en una situación de baja aceptación de los candidatos políticos, permitió a Pedro Castillo, con una minoría activa, o con dos minorías activas que le permitieron eso, como el magisterio y las rondas campesinas, pasar a segunda vuelta, ¿no? Y bueno, ya todos nosotros sabemos qué pasó luego en segunda vuelta, compitiendo con Keiko Fujimori, ¿no? El magisterio, las rondas y lo investigado del gobierno regional de Junín, ¿no? Creo que para explicar un poco la capacidad organizativa que tuvo Pedro Castillo como candidato, es verdad que movilizó al magisterio, es verdad que movilizó a los ronderos, pero también tuvo un apoyo organizativo y logístico, como investiga la Fiscalía, del gobierno regional de Junín, ¿no? Ese sería como el tercer punto. Así es. En el caso del centro, ¿no? Perú Libre, como una organización que ha tenido incentivos a través de la llegada del gobierno regional y a través de ciertos asuntos delictivos que están estudiando la Fiscalía, sostuvo pues la campaña de Pedro Castillo, ¿no? Hay varias investigaciones al respecto. Los dinámicos del centro son una de las
de las organizaciones que se vincula, al cual la Fiscalía está estudiando, está analizando para poder presentar las pruebas contundentes ante el Poder Judicial, ¿no? Por supuesto, Alan. Y, por ejemplo, ya que estamos hablando del presidente Castillo, ya como analista ya más del momento, ¿cómo ves su situación? Evidentemente está cercado por la Fiscalía, pero también la Fiscalía no lo puede meter preso a él porque es inconstitucional meter a un presidente preso en funciones. Entonces, ¿tú crees que vamos a tener un presidente con su familia presa y él va a seguir gobernando, se va a seguir radicalizando? ¿Cómo ves al presidente de la República? ¿Qué futuro o qué en el corto plazo qué le auguras? ¿Hacia dónde ves que nos estamos dirigiendo? A contracorriente de ciertos análisis, yo pienso que actualmente, o desde hace unos meses, Pedro Castillo está siendo asesorado, está siendo bien asesorado en las tácticas políticas, ¿no? Una cosa es la estrategia. Su estrategia es sobrevivir, porque no tiene una bancada leal hacia su figura presidencial. Lo que él está haciendo es sobrevivir políticamente, ¿no? Y con identidad, ¿no? Primero, como profesor, no le ligó, tuvo problemas al respecto, y segundo, ahora está usando la figura de rondero, ¿no? Y la figura de rondero permite a él usar esta minoría activa que son los ronderos, y también el magisterio, ¿no? Que es cierta parte del magisterio al cual él se ubica, ¿no? Y que tiene bastante influencia en las zonas periféricas de Lima, tiene influencia en el oriente del Perú, en el sur, centro y cierta parte del norte también, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita, ¿no? Como Pedro Castillo está teniendo tácticas alrededor de estrategia de sobrevivencia, ¿no? Entonces, esa estrategia de sobrevivencia... Vamos a ver si esto le va a durar, ¿no? Esa es una cuestión también que hay que ver, porque se decía en su momento que Vizcarra también que a Vizcarra era imposible que se lo vaque, ¿no? Pero llegó un incentivo en su momento, ¿no? Y en este caso también encontramos ya un incentivo. No sé cuán efectivo puede ser el incentivo de que Lady Camones haya asumido la presidencia del Congreso de la República para que se pueda tener los votos necesarios de APP y cierto sector, ¿no? Porque también hay que entender que están cierta parte de Podemos Perú, ¿no? Y de Somos Perú en esa lista. Entonces, habría que ver la coyuntura que permita esa situación. Pero por el momento, dentro de la estrategia del gobierno, a pesar de las múltiples investigaciones que hay alrededor de su familia, y del cual se están encontrando las evidencias necesarias para la detención de sus familiares, Pedro Castillo está buscando también sus formas de poder evadir a esa justicia y no transparentar más bien el proceso judicial en curso, ¿no? Perfecto, Alan. Y por ejemplo, o para discutirte el punto, yo creo que Castillo es más difícil que Vizcarra. Por lo siguiente, no solamente, o sea, evidentemente Vizcarra tenía un apoyo mucho más amplio de la ciudadanía en cuanto a aprobación de la opinión pública. Sin embargo, Vizcarra no tiene una bancada propia y para ser vacado lo que tú necesitas es 87 votos. Castillo tiene 42 votos firmemente oficialistas. Con 2 votos más, hay niños, en este congreso hay niños, adolescentes, púberes, ¿no? Algunos se sabe que existen, otros que no. Con 2 votos más allá del oficialismo, ya tienes una protección perenne en contra de una vacancia presidencial. Entonces, en ese sentido, la sobrevivencia en el cargo está medianamente asegurada, no descartada la salida. Siempre puede salir el audio, el video, el no sé qué, que haga que la situación sea tan inviable. Sin embargo, en el Congreso es bien complicado tener los votos. Por otra parte, el presidente, yo creo que ya sabe bien que pues
amplio sector de la ciudadanía que jamás lo va a querer, ¿no? Sin embargo, su estrategia táctica, como tú mencionas en este momento, es plegarse y seguir construyendo sobre la base. Por eso saca decretos supremos como el de la tercerización o el de sindicatos para sumar a más sindicatos, a más grupos de trabajadores a ese círculo. ¿Eso es lo que tú nos estás diciendo más o menos? ¿O crees que sí hay un camino más allá hacia la vacancia? Él les está hablando a las minorías activas, la gente que son pocos, pero son los que pueden movilizarse y los que tienen recursos y tiempo para eso, y que pueden generar dentro de esta guerra de relatos que hay en torno a la vacancia y no vacancia, esa posibilidad. Y si no, hay una táctica, y se nota que hay una estrategia. La estrategia es quedarse, ¿no? Pero hay tácticas que le están permitiendo a Pedro Castillo ir en esa línea, ¿no? En la línea de sobrevivencia, ¿no? Las minorías como los reservistas que han salido el día de ayer, las minorías como los ronderos que han estado en el Palacio de Gobierno, los que se vinculan al FENATE, que hacen un trabajo vinculado a un trabajo silencioso que casi no se ve, pero que sí realizan un trabajo bastante prolongado y bastante sistemático, entre otro tipo de minorías, está permitiendo a Pedro Castillo subir en las encuestas, hablarle a los no convencidos a través también de sus consejos de ministros descentralizados, una estrategia o una táctica similar que usaba Rafael Correa en Ecuador. Tengamos en cuenta que Rafael Correa, para contrarrestar la arremetida de sus opositores, organizaba sus gabinetes itinerantes, y a través de sus gabinetes itinerantes él les hablaba a los no convencidos. Igual está haciendo esto Pedro Castillo, dado que actualmente tiene un entorno de asesores que se vinculan mucho a la estrategia de los populistas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que Pedro Castillo, si bien no tiene una facilidad de poder comunicarse con el pueblo, dice lo que tiene que decir, tiene minorías activas que pueden compensar esa limitación. Y eso está generando que en provincias y en las regiones suba la aprobación presidencial, la aprobación a su figura, y baje y sigue en decaída la aprobación del Congreso, porque el Congreso o la oposición que está dentro del Congreso no está haciendo política en las calles, no está hablándole a los no convencidos. Es decir, ellos hablan solamente a Lima, hablan su oposición termina en Paseo de los Héroes Navales o termina en algunos programas que se vinculan a la oposición. Y deben hacer política, deben salir a las calles, deben hacer lo que se tiene que hacer para hablarle a los no convencidos, ¿no? Y para eso hay que ponerse de acuerdo. Para eso hay que dejar las diferencias, ponerse de acuerdo sobre puntos mínimos que pueda generar la salida de Pedro Castillo, que realmente está haciendo mucho daño al país, ¿no? Alan, para ir cerrando y para mencionar algo que me deja, una enseñanza que me deja la conversación contigo, ¿crees que una de las enseñanzas, ¿no? De las muchas enseñanzas que nos deja este nefasto gobierno es que los políticos tenemos que mirar mucho más hacia el país, digamos, o tienen que mirar mucho más hacia el país, hacia las regiones, hablarle a las diferentes realidades que tiene el Perú y no estar tan en una dinámica pues urbano-limeña, ¿no? ¿Tú qué opinas? Efectivamente, porque no solamente está utilizando Pedro Castillo estas minorías activas, sino que está usando la agenda de la informalidad. Ha salido también a hablar con los mineros informales, ha salido a hablar a los sectores de la pequeña y mediana empresa vinculadas al turismo. Entonces, la oposición debe darle un sustento económico-social a la vacancia, ¿no? Y este sustento económico-social a la vacancia está muy vinculado a brindar un paquete económico y social a las grandes mayorías silenciosas en estos momentos, a la gente que no se vincula a la política, sino que diariamente se vincula a cómo llevar el alimento a su casa diariamente, ¿no? Eso es lo que debe hacer la oposición, hablarle al ambulante, hablarle al pequeño y mediano empresario que está dentro de la informalidad y que dentro de esta ola de inflación que hay en el país, dentro de esta crisis que, si bien es internacional, tiene una gran responsabilidad también el gobierno, producto de malas decisiones, de pésimas decisiones para espantar a la empresa y para
tratar de ir en contra del 20% de la población económicamente activa formal. Entonces, es eso lo que debe entender la oposición, y es así, y bajo ese contexto en el cual debe moverse, darle sustento económico-social a la idea de la salida presidencial. Y lo digo esto con la convicción demócrata que me guía, porque muchos se dicen que los que estamos vinculados a la salida, a que Pedro Castillo salga de Palacio de Gobierno, y nos denominan golpistas, ¿no? Si uno revisa la literatura vinculado a los estudios sobre golpes de Estado y renuncias presidenciales y vacancias, ahí puedo señalar un trabajo del año 2020 de Aníbal Pérez Liñán, sostienen que es un mal menor. Actualmente las vacancias y renuncias presidenciales son el mal menor frente a los golpes de Estado. Pucha, qué buen texto. Me has hecho acordar, Alan, de ese texto de Aníbal Pérez Liñán, cómo las vacancias y los cierres del Congreso, o sea, él explica cómo estos mecanismos reducen los golpes, ¿no? Y las interrupciones, que pueden ser soluciones radicales. Claro, pueden ser soluciones radicales, pero son una válvula de escape para mantenernos dentro del sistema democrático, ¿no? Efectivamente. Y sobre eso, y posterior a ese tipo de situación que también, bueno, tienen consecuencias, ¿no? Que es vaciamiento de la cuestión representativa de la democracia. Sobre esos problemas posteriores se puede generar reformas importantes, como la llamada muerte cruzada, entre otros temas, pero lo importante es que en estos momentos no solamente el Perú observa que Pedro Castillo está siendo nefasto para nuestra economía y para la sociedad, sino también el mundo entero. Y eso lo ha demostrado Fernando del Rincón al entrevistarlo, ¿no? Y ya la prensa internacional, los líderes internacionales están observando que la llegada de Pedro Castillo a la presidencia en el Perú ha sido nefasta, ¿no? Y es realmente una vergüenza que tengamos no una persona por su procedencia, sino por lo que transmite, ¿no? Por lo que transmite en términos de ideas y en términos de conocimiento de relaciones internacionales, del manejo del Estado. Es más, él propiamente dijo que no está preparado para gobernar, que Palacio de Gobierno es para él una escuela de aprendizaje cuando no debe ser una escuela de aprendizaje. Palacio de Gobierno se puede conocer ciertos temas, pero los temas de fondo, bajo la cual uno ha llegado para ser presidente, debe tenerlas claras. Ya decía Maquiavelo tenía una de sus máximas, ¿no? Tú puedes tener múltiples consejeros, pero al final uno tiene la decisión. ¿Por qué? Porque a través de los años uno va aprendiendo, y él está muy vinculado a la política. Alan, no solamente hace unos años, sino hace muchísimo tiempo, ¿no? Alan, bueno, ya para finalizar, ¿por qué no le invitas al profesor Castillo a unas clases de política, ya que tú eres profesor de política en la Universidad de San Marcos, ¿no? Bueno, si está con disponibilidad, yo encantado de tenerle en las aulas. Por supuesto. Bueno, Alan, muchísimas gracias por venir al programa. Ya saben, Alan escribe 2 viernes al mes en El Reporte. Esperamos tu columna mañana. Todos los espectadores de Hablemos de Políticas Públicas están esperando tu columna, Alan. Ya esta semana no te escapas. Muchísimas gracias, Alan. Ya a ti las gracias, Santiago. Nos veremos nuevamente por aquí. De un tema importante como es la coyuntura, ¿no? Hasta luego. Sobre todo para el rescate de la democracia. Así es, Alan. Un abrazo, ya nos vemos. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.